Hola chicos y chicas de tercer semestre. Vamos a una clase más con algo de frío, pero muy entusiasmados. Y les comparto pantalla. Eh, esta que es nuestra... espérenme. Esta que es nuestra plantilla, ¿no? Base para las clases de tercer parcial que les he estado actualizando. Ya la volví a actualizar, la volví a modificar hace ratito. Y todo esto ya lo hemos visto. Lo nuevo sería a partir de por aquí. Por aquí. En la revolución. Em, Vamos a ir acotando algunas cosas, vamos a ir leyendo otras, pero sí como previo, ¿no? Como sinopsis, mencionar que la Revolución Mexicana no es a priori como otras revoluciones sociales, es decir, no se puede equiparar realmente con Francia, ¿no? Con la Revolución Francesa, con la Guerra Civil Americana, con la Revolución Española, con la Revolución Rusa, ¿no? Que son como de las más grandes a nivel histórico, porque va a tener peculiaridades muy extrañas. Y en las otras revoluciones había bandos claramente identificados y con ideales específicos, pero por lo general eran dos, ¿no? Aquí va a haber una mezcolanza de bandos extraordinaria, muy grande. Unos se van a pasar del lado del otro. Cada uno va a pugnar por sus propios ideales y por lo que ellos quieren. Y vamos a ver el choque de una gran diversidad cultural en esta búsqueda de objetivos. Es decir, vamos a ver cómo para nada lo que pugna la clase media es lo que quiere la clase baja, ni la clase alta, ni los del norte con los del sur. Y esto va a permitir que durante todo este proceso de revolución en México se dé una especie de guerra de guerrillas, ¿no? Es decir, o sea, pequeños movimientos armados chocando por todo el territorio, eh, a veces totalmente desconectados unos de otros, o sea, peleando en pequeñas revueltas locales, porque definitivamente era un periodo revolucionario, o sea, era un periodo de cambio, pero muchos de los cambios solo se querían ver o solo se pensaban ver en lo local, en lo pequeño, en lo específico. A lo largo del porfiriato se gestaron, como vimos, las bases para un desarrollo sostenido, ¿no? Se logró una comunicación en gran parte del país a través del tren, a través de otras vías de comunicación. Se logró una pacificación, ¿no? De un país que había nacido con guerra y se mantuvo en guerra durante bastante tiempo. Lo vimos, por ejemplo, con Iturbide, ¿no? Que terminó muerto. Lo vimos con Juárez, que terminó muerto, no lo mataron, pero pues se murió. Y como con Maximiliano, que sí lo mataron, ¿no? O sea, por algo nuestro himno dice mexicanos al grito de guerra, ¿no? Y hacia el final del porfiriato va a empezar un desgaste del modelo muy extraordinario. Es decir, hay un reemplazo en el porfiriato de jefes coloniales, de jefes que todavía son herederos de los españoles peninsulares, por otros criollos, ¿no? Mestizos, que empiezan a controlar las haciendas, las tierras, y se empiezan a generar como pequeños feudos, ¿no? Recuerden cuando hablábamos de modos de producción. Y estos pequeños feudos todos respetaban a Porfirio, pero al interior de cada uno de ellos había claros oscuros muy grandes, ¿no? Haciendas donde a los trabajadores se les trataba muy bien y se les permitió el desarrollo, y haciendas donde a los trabajadores se les trataba terriblemente brutal y sus familias estaban endeudadas y esclavizadas, aunque técnicamente la esclavitud no existía. Al suceder esto en todo el territorio en mayor o menor intensidad, la revolución es la oportunidad perfecta para que muchos sectores desposeídos de poder, de tierra, de trabajo, se eleven en armas, ¿no? Contra los que tienen más cercanos. Entonces, es una época muy violenta en la historia de México, donde hubo muchas muertes. Y si ustedes le preguntarán ahora a sus abuelitos, abuelitas, si por ahí tuvieran la bendición de tener un bisabuelo o un tatarabuelo, seguramente
les platicarán que en la familia, ¿no? O sea, a lo mejor los abuelos de ellos perdieron hermanos en la revolución. O sea, es decir, entre guerrillas llegaban y asaltaban casas, asaltaban transportes y se llevaban a los jóvenes para unirse a la batalla. O sea, fue una época bastante interesante en la historia de México en este sentido, donde hubo muchas rupturas familiares y donde también va a gestar la antesala de lo que viene después, ¿no? Esto a manera de introducción. Entonces vámonos ahora siguiéndonos con nuestras láminas y establece que es un proceso complejo mediante el cual el Estado oligárquico que Porfirio Díaz había logrado institucionalizar se va a transformar en uno neocolonial, ¿no? Más allá de la colonia. Se gestará la consolidación de un nuevo Estado y recomendación ortográfica cuando hablamos de Estado como la entidad de gobierno, o sea, no precisamente un Estado de la materia, no el Estado de Hidalgo, sino el Estado, la institución, siempre va con mayúscula, ¿no? Otra, cuando hablamos de un periodo histórico, siempre va con mayúscula, entonces es la revolución, ¿no? La independencia, la reforma, van con mayúsculas. Hacia el fin del porfiriato se presentaban signos de desgaste en todos lados, relaciones políticas, en la economía empezaba a menguar, en lo social, en lo cultural, en lo diplomático. Y uno de los primeros grupos opositores contra Díaz fue la Iglesia Católica, ¿no? Que siempre ha estado ahí presente. Porque ellos en algún momento vieron en Porfirio la posibilidad de revertir lo que Juárez había hecho. Recuerden que Juárez con las leyes de reforma hace una ruptura total con la Iglesia y siendo Díaz opositor a Juárez, pensaban que Díaz regresaría parte del poder que la Iglesia tenía. Nunca lo hizo. A partir de Juárez, nunca jamás la Iglesia volverá a tener control estatal de nada. Tendrá control carismático en ciertos territorios, ¿no? O sea, al día de hoy en muchas localidades el sacerdote es una figura importante a la que se le consulta, a la que puede llegar a tener el voto final en una decisión, pero administrativamente hablando y legalmente hablando, la Iglesia no tiene ninguna injerencia en el quehacer público del país. Ahora, aparte de la Iglesia Católica, otros sectores que se iban a integrar por periodistas, maestros, profesionistas, estudiantes, criticaban que el gobierno se había alejado de lo que la Constitución otorgaba, que era libertad de expresión, democracia electoral, separación de poderes, autonomía municipal, porque Díaz había concentrado el poder de tal manera que él era al mismo tiempo el ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿no? Obviamente había diputados, obviamente había jueces, pero todos trabajaban para lo que Porfirio decía, ¿no? Entonces era una simulación real. Al día de hoy todavía ocurren estas simulaciones. No podemos decir que sea en todo el territorio nacional. El presidente ya no tiene tanto poder, pero sí hay, ¿no? Simulación en. Y ya lo hablaremos en otras clases o más adelante, pero todavía se mantiene. Francisco I. Madero se va a convertir como en el gran opositor de Díaz y recurre a la creación de un partido político para unir en él a todas esas fuerzas contra Díaz, sumar fuerzas, hacer campaña y ganarle a Díaz, ¿no? O sea, por la vía pacífica. En 1910 nace el Partido Nacional Antireeleccionista, que con el paso del tiempo mutaría y cambiaría, ¿no? Y es sin lugar a dudas la antesala de lo que es el PRI, y obviamente el PRI es la antesala de lo que es el PAN, y el PAN es la antesala, el PRI y el PAN son la antesala de lo que es el PRD, y básicamente todos los partidos políticos nacieron del PRI, ¿no? Entonces, este es el primer partido político oficial en México en 1910. Bajo el liderazgo de Madero, o mejor dicho, el liderazgo de Madero permitió integrar a muchos otros movimientos contra Porfirio, ¿no? Muchos otros sectores vieron en la figura de Madero quien representaba esos valores que ellos querían cambiar. Pero Díaz
seguía teniendo el poder del Estado. O sea, Díaz se convierte, volteen a ver a cualquier dictador de la actualidad, no se le acercaba a Díaz. Díaz tenía esto de ser cruel, pero como escondidas, ¿no? O sea, no era tan rechazado internacionalmente como sí lo son muchos dictadores hoy en día, y concentraba mucho poder, y por lo tanto muchos le tenían miedo y muchos terminaban haciendo lo que él quería. Y parte de lo que él quiso fue acusar a Madero de rebelión y lo mandó a encerrar. Entonces, cuando se hicieron las elecciones, lo vimos en la clase pasada de las leyes, que tú no puedes ser ciudadano si estás en un proceso de juicio, ¿no? O si estás pagando sentencia por algún delito. Luego entonces no puedes ser candidato. En aquel entonces esto ya se establecía más o menos similar. Y pues Madero no pudo competir en las elecciones y obviamente, para sorpresa de nadie, ganó Porfirio Díaz. Madero se da cuenta que todo ese poder que tenía de unir personas, de que lo apoyaban, etcétera, se terminó traduciendo en nada, porque al final de cuentas lo arrestaron y no ganó las elecciones. Huye a Estados Unidos y en este punto entre su ida, ¿no?, convoca a las armas, a la guerra. Vámonos a pelear, porque solo podemos sacar a un militar como Díaz por medio de la acción militar. Y ahí todos los de clase media, ilustrados, que más o menos tenían educación, le dijeron: yo no me voy a ir a la guerra y perder mi vida por ti. Y Madero se va a dar cuenta bien rápido que casi nadie lo va a acompañar a la guerra. Ahora, en ese punto sucede algo inesperado. Campesinos, rancheros, jornaleros, peones oyen el llamado a las armas de Madero y dicen: nosotros sí, porque ya no tenemos nada que perder, ¿no? O sea, nuestras condiciones son extremadamente paupérrimas. Y el movimiento de Madero se va a llenar de este estilo de personajes, ¿no? Pero Madero no estaba de acuerdo que se sumaran estos personajes, como va a ser después Francisco Villa y Emiliano Zapata. Así es que hace como una serie de reformas. Sí se dan varias batallas, ¿no? Sí hay una lucha encarnizada en varios sectores por quitar a Díaz, o sea, todos contra Díaz. Ese es como el enemigo en común, Díaz. Y al final, el partido que vimos acá arriba, Nacional Antirreeleccionista, ¿no? Se transforma en el Partido Constitucional Progresista. Y Madero gana las elecciones y será presidente de 1911 a 1903. Díaz se da cuenta, pues, de que Madero, al igual que Hidalgo, eso lo comparten, ha causado una matanza por todos lados sin darse cuenta, ¿no? O sea, Madero, cuando convoca las armas, no tenía ni la menor idea de la cantidad de muertes que iba a generar. Y Díaz, pues ya en su vejez, en su senectud, dice: mira, me voy, haz lo que quieras. Él se va a Francia, de hecho la tumba de Díaz está en Francia, y deja el país ahí, arréglese como quiera, ¿no? Madero gana y lo primero que hace es: vamos a calmarnos todos, vamos a llegar a un acuerdo de paz, ¿no? Vamos a arreglar el país. Y de los grandes cambios, ya centrándonos en Estado-Nación mexicano, es que se sustituyeron viejos jefes políticos por jóvenes con nuevas ideologías y muchos poderes locales con autoridades que se eligieron libremente, ¿no? O sea, sí hubo un cambio en el gobierno, sí hubo un cambio en los poderes locales, en las autoridades locales, y gente, llamémosla joven, ¿no? O sea, Díaz era un anciano y su gente era muy anciana, ¿no? O sea, eran herederos de la intervención francesa. Entonces, ya eran muy grandes en esta época de la historia. Ahora, jóvenes empiezan a ocupar estos puestos. Ese poder que tenía tan concentrado Díaz se fractura en muchas partes, ¿no?, territoriales, y surgen nuevos personajes. Hay elecciones libres, se respeta la libertad de expresión, cosa que no sucedía durante el Porfiriato, y el poder ejecutivo, en este caso Madero, dejó de dominar al legislativo. Muchas de las reformas de Madero generaron malestar en los grupos políticos, diplomáticos e inversionistas extranjeros.
Y los grupos beneficiarios o que se beneficiaron por estas reformas consideraban que no eran suficientes, o sea, que faltaba más. Entonces al final Madero terminó de molestar a todos los que lo apoyaron y más, ¿no? O sea, Madero se convirtió en esa figura que no fue suficiente lo que hizo, ¿no? O sea, terminó sin la simpatía de todos los que alguna vez lo apoyaron. Y uno de los que se va a levantar primero contra Madero, y entendamos que es otros tiempos, ¿no? En aquel entonces el poder militar no estaba tan... era más fuerte que ahora, ¿no? O sea, ahora México tiene un poder militar interesante, pero el Ejecutivo a lo largo de la historia, sobre todo de la época del presidencialismo, cuando la veamos, va a disminuir las funciones que tienen los militares para que no vuelvan a concentrar tanto poder como en esta época de la revolución, y lo vamos a ver. Orozco, que había peleado con Madero para quitar a Díaz, cuando Madero llega a la presidencia, le paga a Orozco, mira, ahí te van, ¿no? Tanto dinero. Y Orozco dice, oye, esto es bien poco. Y Madero le dice, bueno, pero va a venir más después, dame tiempo, vamos a gobernar, ¿no? Orozco se cansa, junta todo su ejército y se levanta contra Madero. Él es Orozco, ¿no? El que está ahí en la pantalla. Y Madero no era un militar, o sea, Madero era un empresario, o sea, Madero es de clase alta. Y comisiona a Victoriano Huerta para combatir a Orozco. Y a Huerta le da el control de lo que después va a ser el Ejército Federal y muchos recursos. Huerta se une con Francisco Villa y después con Álvaro Obregón, todo para vencer a Orozco. Y todas estas acciones donde Huerta es el que va y pelea contra el que quiere usurpar el poder legal de Madero, porque Madero es el que venció a la tiranía, lo va a convertir en un nuevo caudillo, en el nuevo gran ídolo de la nación mexicana, Victoriano Huerta. Y eso le va a jugar en contra a Madero. Se desata una revuelta en el centro de la Ciudad de México por el comandante Manuel Mondragón para liberar a líderes que estaban encarcelados, partidarios de Díaz, que Madero había encarcelado. Y Huerta es designado para defender al presidente y defender Ciudad de México, ¿no? Pero, en lugar de hacerlo, en 10 días termina pactando con Mondragón y con otros insurgentes de ese momento y termina exigiendo la renuncia de Madero y Pino Suárez, ¿no? O sea, es decir, señor presidente, mejor renuncie usted. De una u otra manera, pues renuncia, ¿no? Casi forzado. Los apresan y los matan. Así, inmediatamente, sin juicio, sin nada. Te pongo las esposas y te mato. Y Madero y el vicepresidente Pino Suárez serían asesinados en 1913. Del 9 al 19 de febrero de ese año, de 1913, se realiza todo este proceso y se le conoce como la Decena Trágica, por los 10 días que acontecieron en los que sucede todo esto. Huerta contaba de una u otra forma con el apoyo de la mayoría de los grupos que existían en ese momento. Además, era el líder del Ejército Federal y tenía mucho poder y simpatía, pero como literal mató a Madero a sangre fría y le robó la presidencia, porque eso es lo que hizo, muchos se iban a levantar en su contra. Muchos vieron en Huerta a un presidente totalmente ilegítimo y un Díaz 2, ¿no? O sea, Díaz 2.0. Y se van a levantar en contra, porque ven a Huerta como alguien ilegítimo en el poder y que no va a dar solución a lo que cada grupo revolucionario quería. Y ahí viene la fragmentación histórica más fuerte de la historia. Y aquí hay una imagen muy bonita, a lo mejor no se alcanza a ver, la pueden buscar ustedes a fondo, pero va a haber 4 grandes levantamientos en el país que van a pelear contra, en un inicio, contra Huerta. En Coahuila se va a levantar Venustiano Carranza, quien convocaría la creación de un ejército constitucionalista. En Sonora se van a levantar Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles con alianzas de diferentes grupos populares de la región. En Chihuahua y el norte de Durango, Pancho Villa, ¿no? Francisco Villa, Pancho para los cuates, iba a dirigir un movimiento heterogéneo lleno de todo mundo.
Y en el sur, Emiliano Zapata, con campesinos e indígenas, sería quien se estaría levantando contra Huerta. Todos contra Huerta. Y esa guerra la vamos a ver si nos da tiempo el viernes, si no la vemos después. Pero aquí hay imágenes de todos estos personajes, ¿no? Álvaro Obregón, aquí arriba a la derecha, Emiliano Zapata abajo, a la izquierda de Emiliano Pancho Villa, arriba de Pancho Villa Venustiano Carranza y Plutarco Elías Calles en la foto más grande, y eso tiene un porqué, ya lo verán más adelante. De todos estos personajes hay elementos bien interesantes que los podemos mencionar. Por ejemplo, Álvaro Obregón era de estirpe militar tradicional, al igual que Huerta. Y él buscaba o pugnaba este control más similar a lo que tenía Díaz. Carranza era más reformista. Él quería consolidar un Estado mexicano más fuerte, más trabajado, que sentara las bases de una nación más próspera y unificada. Zapata volteaba a ver, o sea, él era del sur, volteaba a ver para arriba, para el norte, que en realidad sería el centro y norte del país, y se daba cuenta que en realidad no había muchas cosas en común y que la gente del sur sufría muchísimo. De hecho, hay un libro que se llama México Negro, no me acuerdo que el autor es Francisco algo, pero no me acuerdo el autor, donde narra las barbaries en las haciendas, en las rancherías, en los campos de caña, no me acuerdo cómo se llaman, donde se cultiva la caña, tiene un nombre, ingenios azucareros, y eran terribles. Y aparte, Zapata va a encabezar un movimiento de que los indígenas querían sus tierras. O sea, históricamente, desde la época de la conquista, eran sus tierras. De la época de la colonia les iban quitando más tierras, y la independencia de México nunca les terminó de devolver sus tierras, ¿no? Tierras que trabajaban, tierras que su familia cultivaba, mantenía por años, y ellos las querían de vuelta. Y esto pues no acontecía. Plutarco Elías Calles es un tipo obsesionado con el poder, y lo va a demostrar más adelante en la vida. Él quería un gobierno para él, ¿no? Y en el que, en mi opinión, es un personaje extraordinario en la historia de México, y que de haber tenido el poder al final de toda esta revuelta, no sé hasta dónde hubiéramos podido llegar, pero creo que hubiera sido muy bueno, es sin lugar a dudas Pancho Villa. Pancho Villa es una persona que va a tener una dualidad extraña, porque por un lado es un mujeriego, machista, ¿no? Que hoy en día serían cualidades no deseadas. Y por otro lado, el tipo es un genio militar, motivacional, y sin estudios, básicamente un administrador extraordinario del Estado y de la población. Si quieren una buena lectura y nunca han leído una biografía, lean la de Pancho Villa. Yo les recomiendo la edición de Paco Ignacio Taiboy. Villa va a encerrar un arquetipo del mexicano, de lo que el mexicano debería de ser. Alguien que en verdad se preocupó por su gente, alguien que estaba dispuesto a servir a la nación como en su momento lo fue Morelos. Alguien que realmente quería hacer estos cambios y no quería la fama para él, él no quería el poder. Tanto es así que, teniendo la oportunidad, al final lo va a dejar en manos de Carranza, ¿no? Estos líderes revolucionarios, spoiler, ¿no? Se van a traicionar entre ellos, van a ser traicionados, van a ser asesinados, varios de ellos. Todo en aras de tratar de pacificar lo que Madero había desatado, ¿no? O sea, Madero le prendió la mecha a un polvorín de abusos, de injusticias, sobre todo en las clases más bajas, que querían y exigían un cambio. Y Plutarco Elías Calles después va a ser el que institucionalice el Estado-Nación mexicano, va a ser el que le traiga
toda esta serie de protocolos, toda esta serie de nuevas reformas, de nuevas leyes, el que realmente establezca, entre comillas, procesos democráticos y pacifique al país. Pero debemos de visualizar que desde este punto, estamos hablando de 1913, 1914, aún no se cumplen las promesas de la revolución. Aún hay indígenas desposeídos de tierras, aún hay rancherías olvidadas y abandonadas, aún hay sectores de la sociedad en desventaja social, y llevamos ya 100 años de esto, ¿no? Estamos en el 2021, en el 2014, en el 2024 se cumplirán, ¿no? 110 años de esto, y no han cambiado, ¿no? Las cosas se han institucionalizado, se ha dejado de lado la guerra tan formal, tan abierta, pero sigue presente. Y elementos como la guerra cristera, como el ejército de liberación zapatista, siguen siendo revueltas, que han pasado desapercibidas de la conciencia colectiva de México, pero ahí estuvieron. O sea, el ejército, el EZLN, de verdad que fue un movimiento extraordinario. Tomó ciudades, tomó haciendas, tomó caminos. Y de no ser que en el comandante Marcos cupo más la prudencia que en los presidentes de esa época, hubiera sido otra barbarie, otra masacre muy grande en la historia de México. Ellos pugnan por cosas que a mí me parecen muy loables, muy honestas, pero seguimos teniendo este problema de que México es variopinto, México es totalmente diverso, ¿no? Y los problemas que preocupan en el sur no son los mismos problemas que preocupan en el centro, que preocupan en el norte. Y realmente tenemos más elementos diferentes que elementos en común. La Revolución Mexicana al final va a terminar siendo intrascendente para muchos sectores sociales, pero sí va a gestar las bases de nuestra Constitución de 1917, que es la que se mantiene vigente, y de reformas y procesos que le han dado al país en apariencia una paz, una estabilidad, y va a permitir llevar a México a colocarse como uno de los países del G20, ¿no? De las 20 economías más fuertes del mundo, que se dice pronto, pero pues estamos hablando que existen más o menos 184 países reconocidos por la ONU. Estar en el top 20 no está mal. Claro que esto es en términos macro, ¿no? En lo cotidiano, en lo local, hay muchas injusticias, hay mucha pobreza, pero no le pertenece solo a Andrés Manuel, ¿no? O sea, es un error verlo así cuando es una herencia histórica. Hablamos de que en la época de Iturbide ya había pobres, ¿no? Ya había marginados. En la época de Juárez también, en la época de Maximiliano también, en la época de Díaz también, en la época de la Revolución también, y en la época del presidencialismo que viene después también, ¿no? Entonces, todos estos grandes personajes que la historia de México ha tenido, porque ha tenido muy buenos personajes, ¿no? Yo diría Morelos, por ejemplo, yo diría Maximiliano, ¿no? Juárez en algunas cosas, no coincido con él en todas. Emiliano Zapata, Madero, aunque al pobre se le torcieron las cosas, Villa, ¿no? Posteriormente Cárdenas y Fox en algunas cosas, porque Fox es también un punto de ruptura. Y ahora le toca a Andrés Manuel, ¿no? A ver cómo termina, si como villano o como alguien que vale la pena mencionar. Realmente han dado un cambio, es decir, han intentado las cosas de otro modo. A veces van a funcionar muy bien, como es Villa cuando es gobernador,
por eso les digo que su biografía vale la pena. Villa como gobernador levantó muchas cosas. A veces no van a funcionar tan bien como Cárdenas, que logró unas pero otras no. A veces funcionan muy mal como Fox. O sea, Fox era un tipo lleno de muy buenas intenciones, pero pésimo para gestionar, ¿no? O sea, Fox creó una serie de programas que en el plano de lo escrito son tan bonitos y en la ejecución fueron tan horribles que es extraordinario, ¿no? Peña Nieto y Calderón son continuistas de un modelo neoclásico, ¿no? Ambos firmaron una serie de reformas para beneficiar la macroeconomía, pero darle en la torre a la microeconomía del país, ¿no? Y Andrés Manuel juega en ambas líneas, ¿no? O sea, trata de hacer un equilibrio tanto en lo local como en lo macro. Y se parece un poco a Madero, ¿no? Porque él juntó gente de todos lados. O sea, por Andrés Manuel votaron intelectuales, empresarios, gente marginada, campesinos. ¿Por qué? Más que nada por un hartazgo del modelo tradicional, ¿no? De lo que vamos a ver más adelante, del presidencialismo, donde técnicamente, ¿no? Por contar un poco, el PRI surge para mantener esta institucionalidad, mantener un cauce, ¿no? El PAN se va a desprender como contrario al cauce que quería tener el PRI. El PRD va a surgir como contrario a estos dos, pugnando más por lo social. El Partido del Trabajo va a surgir por la clase trabajadora, porque ninguno de estos tres lo pelan. El Partido Verde va a surgir como una ruptura entre todos estos bajo el discurso de un mundo más verde que con todo respeto nunca terminan de lograr, ¿no? Maya Santoso. Y después el otro gran partido es Nueva Alianza, que es una ruptura del PRI, sobre todo de la parte del magisterio de los maestros, y surge Nueva Alianza. Y estos son como los grandes partidos que se han mantenido en la historia, pero al final quedara quien quedara, en donde quedara, muchos no terminaban de verse beneficiados. Si Morena ganó tan arrolladoramente, se explica por el hartazgo de todo esto. Y lo que no se explica ahora es que partidos tan contrarios, al menos en el discurso, como el PRI, PAN y el PRD, ahora van juntos en muchas elecciones para ganarle a Morena, ¿no? O sea, no tiene sentido filosófico político de ser, tiene todo el sentido desde el punto de vista de la ciencia política, pero no del deber ser. Y Morena ahora es este nuevo grupo donde quien quiere se suma, donde empieza a haber pequeños liderazgos locales. O sea, Morena está muy fragmentado, no tiene una jerarquía, no tiene una organización, y eso le va a costar a futuro, eso es obvio. Habrá que ver si logra institucionalizarse como estos de acá, o si en algún punto de la historia se pierde en la noche del olvido, como otros partidos que han surgido. Y ahora Andrés Manuel hizo un cambio de poder en muchas regiones, es decir, quitó a unos para poner a otros. A algunos sectores les ha ido muy bien, y eso es cierto, ojo. A otros sectores no les ha ido tan bien. Vale la pena que reflexionen. O sea, no es solo ver las noticias, vale la pena ver indicadores. Hay indicadores que Andrés Manuel lo está haciendo muy bien, como la parte de las contrataciones y las licitaciones que yo les había comentado. Con Andrés se han ido al alza, ¿no? Es decir, vemos mejores procesos de justicia. Esta idea del refrendo, de las consultas, a lo mejor no están funcionando muy bien. O sea, eso es cierto, no están funcionando muy bien, falta mejor control. Pero se empieza a ver por primera vez estos elementos que por años no han existido y están desde 1917 en la Constitución, ¿no? Más de 100 años sin que se aplicaran, siendo legales. Insisto, no han salido muy bien, pero tan siquiera se ve el hacer un intento diferente. Los macroproyectos como el aeropuerto, el Tren Maya, habrá que esperarse a que terminen, a que funcionen y ver qué pasa con ellos, ¿no? Es muy pronto para vaticinar qué pueda acontecer. Esta parte de las becas, de los programas
que entre comillas se pueden considerar un poco populistas, pero no terminan de serlo, también habrá que esperar al final a ver en qué resultó, en qué trascendió. Como le salga bien, como le salga mal, ¿no? A las economías, a la economía le va a ir normal, porque México está como estancado por muchas cosas. Pero en la microeconomía de las familias habrá que ver cómo les va, ¿no? O sea, si estas cosas que hace a futuro, sobre todo a las clases más desposeídas, les permite mejorar un poco su condición. Habrá que verlo, o sea, habrá que verlo, es muy pronto. Y tristemente le tocó la época de la pandemia, ¿no? Y quieran o no, eso va a afectar y va a ser un resultado muy irreal. Ya habrá buenos estudiosos, ¿no? Que puedan hacer un análisis verdadero de este gobierno, ¿no? Habrá que leer a Woldenberg, habrá que leer a Iracheta, habrá que leer a Merino, habrá que leer a Cosio Villegas, habrá que, no es Aguilar Villanueva, perdón, a Franco Corso, cuando Andrés Manuel se vaya y se haga este, este análisis de su gobierno. Yo puedo decir que como todos los otros presidentes va a haber cosas que salieron muy mal, pero habrá cosas que seguramente fueron muy interesantes y que se pueden quedar para perfeccionarse en gobiernos posteriores. El siguiente presidente de México va a ser muy interesante porque puede ser una continuación de la propuesta morenista o ver ahora a quién se le otorga el poder, ver cómo pactan los otros partidos políticos y ver qué figura puede encontrar esta popularidad, esta simpatía para hacer frente a los cambios que seguramente se produjeron durante este sexenio. Vienen una serie de cosas muy extrañas, o sea, hay que estar muy al pendientes de Odebrecht, hay que estar muy al pendientes de los juicios pendientes a algunos líderes políticos, hay que ver cómo reaccionan, ¿no? Pero nótese que personajes tan diferentes como lo es por ejemplo Calderón, como lo es Fox, como lo es Anaya, que aunque todos son del PAN, créanme que son diferentes, eh, pseudo intelectuales como Dennis Dresser, ¿no? Ver todos unidos contra Andrés Manuel y aún así Andrés Manuel no pierde el 50% de simpatía. Porcentaje que en los últimos años de Peña Nieto estaba como por el 12%, ¿no? Andrés es el caudillo, neocaudillo, ¿no? Les guste o no a quien sea, pero es similar en popularidad a lo que estos personajes que ven en pantalla fueron en su momento. Porque el mexicano, como colectivo, no suele creer en la unidad, o sea, no suele creer que todos podemos meter las manos, que todos podemos participar, que todos podemos cambiar. El mexicano suele tener esta visión de necesitamos un líder, ¿no? Necesitamos un Iturbide al que seguir, necesitamos un Vicente Guerrero, necesitamos un Morelos al que seguir, él guía, él manda, necesitamos un Hidalgo, ¿no? Necesitamos ese Tlatuani, a Moctezuma, ¿no? A Cuauhtémoc, él es el que guía, él es el que sabe, él es el que manda. Necesitamos a Porfirio Díaz, necesitamos a Madero, ¿no? Necesitamos a cualquiera de estos que están aquí. Y Andrés Manuel encabezó eso. O sea, Andrés Manuel se valió del descontento de muchos grupos sociales que en su figura, así como lo hizo alguna vez Madero, así como lo hizo alguna vez Villa, encontraron estos lazos en común, así como lo hizo alguna vez Iturbide, en él se reconciliaron muchas partes y por eso triunfaron. Habrá que esperarse, ¿no? Iturbide no lo hizo muy bien, a Maximiliano iba bien, pero no le alcanzó la vida. Juárez logró algunas cosas muy interesantes, pero muchas otras sí le dio al traste. Habrá que esperar, ¿no? A ver cómo le va a Andrés Manuel. Y habrá que ver quién viene después. Yo no veo a nadie claro, ¿no? Para
para presidente en este punto. O sea, no, no, o sea, a cualquiera que quieran proponer le encontraría peros, ¿no? No veo a alguien claro. Seguramente surgirá, ¿no? En los próximos meses, en los próximos años. Pero va a pasar mucho tiempo, pienso yo, hasta que alguien arrase como arrasó la elección Andrés Manuel, ¿no? Em, es un momento histórico y más allá de que estén a favor o no, yo les diría, no se casen con ningún partido político, o sea, ellos responden a una lógica de élites, ellos se cuidan entre ellos mismos, ¿no? Si no, ¿cómo explican la alianza de PAN, PRI, PRD, ¿no? O sea, no se explica si no es que tienen los mismos intereses al final de cuentas. Y lo mejor es tener un voto racional, contrastar las propuestas, las carreras, a quién le deben cosas, los momentos, y votar por el que en el momento sea la decisión mejor y a veces por la decisión menos mala, ¿no? Ya lo que pase después va a responder a una serie de eventos históricos donde el pueblo mexicano suele no exigir, suele ser sometido ante las autoridades con suma facilidad y lo veremos en los demás procesos que están por delante. Hasta aquí, chicos, chicas, dudas, preguntas, comentarios. Pues creo que dudas no, profe, pero está muy padre conceptualizarlo de esta manera y hacer la comparativa. Yo había visto que habían comparado a Andrés Manuel con algunos otros presidentes o personajes importantes, pero ahorita como que genera muchísima polémica, ¿no? Unos están con el son de está haciendo tonterías y otros de, pues no, realmente está solamente sacando a la luz las deficiencias del sistema que ya había. Y pues igual todas las cosas difíciles que le tocó en su gobierno, por así decirlo, lo que mencionaba de la pandemia. Entonces, sea quien sea, igual está muy difícil el caso de México, así que no hay mucho por hacer así como que a corto plazo. Sí, Andrés Manuel se ha aventado unas joyas de discurso, o sea, habla lento, no es muy buen orador, esa es la verdad, no es muy buen orador, pero los discursos que le hacen, porque obviamente no los escribe solo, son muy buenos, ¿no? Aunque sí se ha aventado unas joyitas, sobre todo, por ejemplo, con la pandemia, esto de que hay que abrazarse y cosas así, pero bueno, se le votó, ¿no? O sea, todos tenemos errores y Andrés Manuel no es perfecto para nada. Pero depende de dónde te quieras posicionar. Si uno se quiere posicionar como del lado emprendedor, empresarial y político, pues no, Andrés Manuel te tiene que caer muy mal. Pero yo diría, bueno, eres político o eres empresario, porque si no lo eres, está muy difícil que lo seas. Eres pueblo. Y Andrés Manuel hace muchas cosas por el pueblo. O sea, algunas funcionan, algunas no funcionan muy bien. La parte de las becas estoy seguro que sí le va a ayudar a muchas personas a terminar sus estudios. En verdad, eso ya estaba estudiado desde antes, que faltaba mucho apoyo a la educación. ¿Cuál es el problema que yo le veo? Que no están focalizadas, ¿no? O sea, que cualquiera puede sacar la beca y hay muchos que no la necesitan. Ahí faltó mano un poco más dura para focalizar los apoyos a quienes de verdad lo necesitan. Y con Andrés Manuel pasa mucho esto, que los filtros para acceder a los programas no son muy estrictos. Y eso yo creo que sí le va a repercutir a la gestión. Pero lo que Andrés Manuel le ha dicho a Biden, lo que Andrés Manuel le ha dicho a la ONU, muchos lo llaman loco, que tonto, o sea, no, para nada. Está haciendo unas propuestas porque créanme chicos que de continuar el mundo como va, nos vamos a meter en unos problemas horribles de aquí a 20 años, pero espantosos, en verdad. Necesitamos cambiar nuestros modos de producción, necesitamos cambiar nuestros modos de distribución. Es insostenible cómo hemos vivido hasta ahorita y los estilos de vida que la mayoría tienen. Demasiado estrés, demasiadas enfermedades, demasiado consumo de todo. Y le estamos dando en la torre a las relaciones familiares, a las relaciones interpersonales, a las naciones, ¿no? A los estados-nación, al planeta, a la salud individual. Entonces, no, no es sostenible. Sí, tenemos que cambiar. Y los que pueden hacerlo son los más ricos.
O sea, si todos los pobres nos juntamos y ponemos un peso cada uno, juntamos 60 millones de pesos. Si Carlos Slim se sacude así tantito, genera 600 millones de pesos, ¿me explico? O sea, es a las más acaudalados personas y países a los que hay que tasarle duro, ¿no? O sea, a los que hay que pugnarle. O sea, Andrés Manuel decía que cobrarle 3% no me acuerdo si dijo a las 20 personas más ricas o, o algo así, ¿no? No me parece para nada descabellado. O sea, no tiene ni una idea de la cantidad de cosas que se podría hacer con ese dinero. Que vaya a suceder es otra cosa, ¿no? O sea, claro, hay que hacer muchos convenios, hay que hacer muchos arreglos, etcétera. O sea, es casi imposible que suceda, lo sabemos. Pero desde el plan romanticista alguien lo tenía que decir, ¿no? O sea, alguien tenía que ponerlo en la balanza. Es como esta activista Greta, ¿no? Es muy controversial, algunos dicen que es pura política, que es muy manipulable, sí. Pero también alguien tenía que decir lo que Greta estaba diciendo, ¿no? Así ha sucedido, por ejemplo, con Mahatma Gandhi, con Mandela, con Martin Luther King, con Malcolm X. O sea, al principio sus movimientos parecían locura, parecían discursos tontos, pero alguien los dijo y después se secundó, ¿no? No quiero decir que Andrés Manuel va a ser el siguiente Martin Luther King. No creo, o sea, no creo para nada. Pero, pues sí, lo que hizo o lo que está haciendo puede beneficiar a unos sectores que históricamente no han sido beneficiados y de ahí salir nuevos líderes que hagan otras cosas, ¿no? Sentar las bases. Por ejemplo, Fox, la ley de transparencia con Fox fue muy buena, en verdad fue muy buena. Gracias a eso, hoy ustedes y yo podemos pedir información a quien sea y nos la tiene que dar. A veces se tarda, a veces la dan incompleta, pero al menos ya existe esa figura. Si hoy se rinden cuentas y hay secretarías de transparencia que a veces funcionan mejor y a veces funcionan peor dependiendo de los cacicazgos gubernamentales donde tú estés, no serían posibles sin que Fox lo propusiera y que fue una locura y que se hicieron pactos y que al final se aprobó, ¿no? O sea, eso es algo muy bueno de Fox. Entonces, esto de las consultas ciudadanas, de el voten para que me vaya o me quede y muchos otros elementos pueden ser cosas que se queden permanente y que terminen siendo instrumentos para nosotros, ¿no? Y digo, hay cosas que no están muy bien y que también ha dicho Andrés Manuel, pero hay otras que sí son muy puntuales. Y por ejemplo, cuando dicen, está loco este idiota, ¿sabes? Le dirían, no, o sea, no. Es uno de los personajes, uno de los presidentes que más estudios tiene, ¿no? O que han tenido, o más cultos en cierta manera. No quiere decir por eso que lo vaya a hacer bien o que vaya a ser el mejor presidente de la historia, no, para nada. Pero no son discursos vacíos. No se olviden que Peña Nieto fue a donde se cayeron las casas y tembló y les dijo, ¿por qué no hacen tandas? Y cada mes se compra cada quien una casa, ¿no? O sea, creo que hay de tonterías a tonterías en el discurso. Hubo un presidente, se me fue ahorita el nombre, se los preciso, pero que dijo, mexicanos, prepárense para administrar la riqueza, ¿no? O sea, dijo, en el mundo hay países ricos que tienen petróleo y países pobres que no lo tienen. Y México es rico porque tenemos petróleo, ¿no? En la época de cuando se descubrió el petróleo. Mexicanos, prepárense para administrar la abundancia. Es el día que todos los mexicanos seguimos preparados para administrarla porque nunca la vimos, ¿no? Hubo discursos que decían, cuando yo llegué a la presidencia, México estaba al borde del abismo. Y hoy hemos dado un paso hacia adelante, ¿no? O sea, nos caímos al abismo, ¿no? Discursivamente hablando. Entonces, siempre ha habido estas características. Y créanme, no, históricamente en México ha habido peores discursos que los que Andrés Manuel se ha hecho. Entonces, no se casen ni conmigo, ni con Dresser, ni con El Sol, ni con La Jornada, ni con Reporte Índigo. Váyanse a los datos, a las estadísticas de INEGI, de Banco Mundial, a los especialistas, ¿no? En cada una de las áreas, en educación, en comunicación, en economía. Lean trabajos previos y qué se proponían y vean cómo varios de ellos coinciden con lo que Andrés Manuel ha hecho. Y vean ahora, como lo que yo les digo, la política de becas es muy buena. ¿Qué está mal? Que no está focalizada, que cualquiera puede acceder, que los filtros son muy light. Si eso se hubiera cambiado, hubiera dado muchísimos más beneficios. Pero en serio, muchísimos más beneficios. Uno, por ejemplo, no le des beca a nadie en Pachuca. Y va a sonar cruel, pero no se lo des a nadie. Ni en Pachuca, ni en Ciudad de México, ni en las capitales.
Si el municipio no tiene un grado de marginación alta o muy alta, que no reciba beca. Y nos hubiéramos focalizado muchísimo más a los que de verdad lo necesitan, ¿no? O sea, si tú estás en Pachuca, bien o mal, puedes estudiar, ¿no? O sea, claro, hay pobreza en Pachuca, mucha pobreza se concentra, sí, lo sabemos. Pero al mismo tiempo, vivir en ciudades te otorga otras posibilidades. Mientras la ciudad siga ofreciendo mejores cosas que otros territorios, los otros territorios van a venir a la ciudad. Cuando los otros territorios se empoderen y ofrezcan otras cosas, de la ciudad van a abandonar hacia los otros territorios y esto se va a equiparar. Entonces, hay mucho por hacer, hay muchas cosas que ver, pero en verdad no tengan un ídolo, no piensen, por ejemplo, que el profesor Mariano todo lo que dice es lo correcto. O sea, no. Todo lo que les digo es honesto, pero hay que hacer muchos análisis, profundizar. Yo siempre les digo, yo pienso, yo creo, yo visualizo, ¿no? Porque es lo que yo he estudiado. Pero no digo, la verdad es esta. A menos que les esté platicando de un suceso histórico que está más que contado y decirles que realmente el que debería de ser el padre de la historia es Iturbide, ¿no? Y el que, de la nación, perdón, y que Maximiliano no era tan malo. Entonces, esos son hechos que están ahí en la historia y se pueden comprobar. Tengan criterio, tengan opinión y aprendan a expresarla. No se gana nada peleando en Facebook, no se gana nada diciéndole rata al gobernador. O sea, aprendan a expresar sus opiniones profesionalmente, éticamente y con sustento. Y la van a armar y va a ser un mundo mejor. Si no hay más, chicos, chicas, tengan muy buen día. Nos vemos el viernes de la siguiente semana con su exposición, por favor.